Mi propósito en esta primera conferencia es que nosotros, si vamos a hacer algún cambio en la forma en la que servimos como ancianos, como pastores o como líderes, este cambio no esté basado en una emoción, no estemos basado en una decisión de un comité, sino que esté basado en lo que la palabra de Dios demanda que nosotros debemos de hacer como pastores. Cualquier cambio trascendente o importante que se dé en la vida de un creyente es un cambio que tenga su origen en la palabra de Dios. Esto es cierto en cada una de las cosas que hacemos y en el ministerio también es una realidad. Por eso les voy a invitar que vayamos, como ya mencionó nuestro hermano, a Primera de Pedro capítulo 5. Y en Primera de Pedro capítulo 5 nos vamos a quedar únicamente en los 4 primeros versículos de esta porción. Y en estos 4 primeros versos, de este capítulo, nos vamos a dar cuenta de 3 bloques de verdades, 3 temas, si usted quiere llamarle así, o 3 subtemas, los cuales son los siguientes. El primero es que le vamos a preguntar al pasaje ¿a qué público está orientado este mensaje o esta exhortación que se hace en estos 4 versículos? Y nos vamos a dar cuenta ahí de que no solamente se nos dice de manera explícita a quién está orientado esta información, sino que también se nos da algunas condiciones que debe reunir este grupo de hermanos, de siervos, a los cuales se indica una exhortación en estos 4 versos. El segundo bloque de información será la exhortación en sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y el tercer bloque será si es urgente o no nosotros hacer ese cambio. Ese es el mapa de lo que pretendemos ver con ustedes, con la ayuda del Señor en esta mañana. Pero les voy a pedir que vayamos a la porción y leamos la porción completa y luego nos vamos a detener en algunas secciones para ver lo que el Señor tiene de manera detallada en su palabra para nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que Dios bendiga su palabra al leerla en esta mañana. Y de inmediato entramos a nuestro primer punto. ¿Cuál es el objeto de la exhortación en este pasaje? Versículo 1 que hemos leído. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano. Yo le pregunto a ustedes, ¿a quién está orientada la orientación o la exhortación que viene a continuación? ¿A quién? A los ancianos, a los pastores. Y es importante que si la Biblia habla de manera específica de una tarea en la cual nosotros estamos participando, nosotros levantemos el oído para escuchar lo que la Biblia demanda de aquellos que tenemos esta labor de ser pastores. Pero quisiera exaltar algo antes de entrar al punto de ancianos. La porción comienza con un término que debe llamarnos la atención, porque es el apóstol Pedro que está escribiendo aquí. Y él dice, os ruego. Hay que subrayar esta palabra porque el Espíritu Santo la utiliza para llamar al liderazgo del pueblo de Dios. El sentido del original de esta palabra, del original griego, más que una persona que está arrodillada pidiendo un favor o pidiendo una clemencia, que es lo que a veces trae a nuestra mente la palabra ruego, está hablando de alguien que nos llama, que nos invita, que nos convoca a cumplir con una tarea. Ese ruego no es que el apóstol Pedro está pidiendo que por favor nosotros hagamos lo que viene a continuación. Es que el apóstol Pedro está diciendo, es necesario que esto sea hecho. Es necesario que sea escuchado lo que se va a decir en los próximos versículos. Más que un favor que se está pidiendo, el ruego es una necesidad apremiante que debe ser cumplida. Y si estamos cumpliendo esta necesidad de la cual se nos va a hablar, demos gloria a Dios y sigamos haciéndolo.
Pero si no estamos cumpliendo con lo que se va a pedir a continuación como ancianos o como líderes, es necesario que nos veamos en el espejo de Dios y cambiemos de manera radical la forma en la que servimos. Ahora, todos ustedes han dicho, ¿a quién está orientado esto? A los ancianos. Evidentemente, aquí el término anciano se refiere a un oficio dentro de la iglesia. El diccionario bíblico Strong define este término como aquel que se refiere a los supervisores de las iglesias cristianas, a los encargados de administrar el gobierno de una iglesia local. Ahora, note usted, y quiero que usted siga enfocado en qué es Pedro que está hablando aquí. ¿Cómo dice Pedro a continuación? Dice, ruego a los ancianos, yo, anciano, también con ustedes. ¿Quién dice la iglesia católica que es Pedro? ¿Qué autoridad tiene? Nosotros sabemos que hay una idea histórica equivocada sobre esto, pero hay algo que no podemos negar, y es la autoridad apostólica del apóstol Pedro. No podemos negar eso. Sin embargo, mire qué interesante y qué aplicación tan hermosa tenemos nosotros de inmediato cuando comenzamos a leer este pasaje. Él no dice, yo como apóstol estoy ordenando que se haga esto. Él no dice, basado en que yo he visto al Señor en persona y que tuve la experiencia de aprender directamente con Él, ahora ustedes que son ancianos de segunda generación o de segunda categoría tienen que hacer lo que yo digo. No, Él dice, yo anciano también con ellos. Él es un consiervo de aquellas personas las cuales están recibiendo la palabra de Dios. ¿Cuánta falta hace en nosotros ese sentimiento? Muchas veces nos damos cuenta de que quizás cuando una persona tiene alguna posición de principalía por su manejo de la palabra de Dios, por su conocimiento de temas teológicos, eso lo hace sentirse quizás en un escalón superior a los demás hermanos. Y a veces somos tentados a convertirnos en anciano de ancianos, en pastor de pastores, y tomar decisiones y llevar líneas, por ejemplo en nuestro movimiento Templo Bíblico, porque entendemos que nosotros tenemos la única verdad. Aquí el apóstol está escribiendo una carta que luego es parte de la revelación que tenemos en la Escritura, y sin embargo él no se ve por encima de los demás, sino que se considera como uno igual que aquel que está sirviendo. Hermanos, cuánta falta nos hace muchas veces ese tipo de consideración entre nosotros. Luego, dándonos cuenta que él dice que es anciano también con ellos, podemos notar que el apóstol no estaba en su iglesia cómodo y tranquilo y sin problemas y sin estar interesado en lo que ocurría en el pueblo de Dios. Uno de los grandes problemas que afectan el liderazgo de la iglesia local de nuestro tiempo y de manera específica de los templos bíblicos es que muchas veces solamente estamos preocupados por las cosas que ocurren dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia local. Y el pueblo de Dios es mucho más que nuestra iglesia local. La iglesia de Cristo es mucho más que lo que nosotros vemos en la iglesia donde Dios nos ha llamado. Este hombre, que por demás está a decir que es apóstol del Señor más que solamente anciano, no tiene una isla de liderazgo, como en ocasiones tristemente se estila, y esto ocurre principalmente en congregaciones de profundidad teológica. Pedro, como anciano, no está en una iglesia local solitaria. Él tenía consiervos en otras iglesias, en otras congregaciones con los cuales podía interactuar. ¿Tenemos nosotros ese tipo de relación con otras iglesias? Es llamativo cómo comienza esta exhortación. Está hecha a los ancianos, pero nos damos cuenta de lo que ocurre con ellos. Ahora, hay un término que se menciona primero, pero quise dejarlo después porque se menciona en el verso 1 y en el verso 2 de nuevo. Dice la palabra de Dios, ruego a los ancianos que están ¿dónde? Entre vosotros. Y luego el versículo 2 dice, la grey del Señor que está entre vosotros. ¿Cuál es el lugar del anciano? ¿Cuál es el lugar de pastor en relación con su iglesia? ¿Es estar por encima de la iglesia? Incorrecto. Los ancianos están entre vosotros. Es importante resaltar que muchas veces, y en una gran proporción del pueblo de Dios, no así en los templos bíblicos en su mayoría,
se tiende a colocar al anciano, al pastor, en un lugar encumbrado. Yo no sé si a usted le ha tocado luchar con esto. Hay hermanos en la iglesia que quieren, no, el pastor, la mejor silla, el pastor, el mejor plato. Hermano, no permita que esto ocurra, porque el pastor forma parte de la iglesia que Dios ha rescatado. Es uno que sirve dentro del grupo de la iglesia. Si bien es cierto que es un sobrevedor y es un supervisor de las cosas que se hacen, y es quien administra quizá la mayor cantidad de ministerios en la iglesia local, no deja de ser un creyente rescatado por la gracia de Cristo de una condición pecaminosa y miserable. A veces, cuando vamos pasando tiempo en el ministerio de ancianos, como pastores, como ancianos, comenzamos a colocarnos en una burbuja, ¿verdad? Donde no nos afecta ni el bien ni el mal. Y hay situaciones que se dan en la iglesia y nosotros no nos damos por enterados porque no llegan hasta el trono pastoral, sino que se quedan entre los hermanos, en las calles y en los callejones de las iglesias. Y es importante que nosotros entendamos que la posición del pastor no es una posición de supremacía ni de separación de los demás. Esto puede hacerse físicamente. Hay iglesias donde usted llega y literalmente hay un trono donde se sienta el pastor. Pero hay otras congregaciones que, si bien no tienen ese trono, en el trato y en la consideración que se le da a las personas existe un trono. En la forma en la que se trata a los pastores. Ese lugar de preponderancia, ese lugar de preeminencia, ese lugar separado de la iglesia no es el lugar del anciano, no es el lugar del pastor. El pastor no debe estar solamente en los primeros lugares o en los tronos, sino que el pastor debe trabajar hombro a hombro con los creyentes que han sido rescatados, como decíamos ahorita, igual que nosotros como pastores, de la perdición, del infierno. Y todo esto por la pura gracia de Dios. Y ahora todos somos llamados a trabajar en gracia y en igualdad. ¿Cuál es el lugar de los ancianos? ¿Dónde deben estar los ancianos? Entre los creyentes. No por encima de los creyentes, no en un lugar encumbrado, sino entre los creyentes. En esta primera parte hemos visto a quién está orientada esta exhortación de estos primeros 4 versos de Primera de Pedro capítulo 5. Ahora vamos a ver de qué se trata la exhortación. Atención, ¿qué demanda la palabra de ti y de mí como ancianos? ¿Cuál es nuestra tarea en esta labor a la cual Dios nos está llamando? Leemos el versículo 2 y el versículo 3 de Primera de Pedro capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está muy claro, pero quiero que nos vayamos deteniendo una vez más aquí en esta porción y ver cómo las palabras que el Espíritu Santo selecciona deben entrar en nuestro corazón y hacernos cambiar. Primero, apacentad la grey de Dios. Ese término apacentad es un término que tiene que ver con pastor. ¿Y cuál es la tarea principal de un pastor para con su rebaño? Alimentarlo. Varios comentaristas están de acuerdo de que cuando la Biblia habla de apacentar, habla de llevar el rebaño, llevar el grupo de los creyentes a donde está el alimento que ellos necesitan. Usted y yo como pastores, como ancianos, la Biblia dice, el apóstol Pedro nos ruega que nosotros apacentemos, alimentemos la grey de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el alimento que debemos darle a la iglesia? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Usted lo dice como tímido. ¿Cuál es el alimento que debemos darle a la iglesia? Es la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿usted tiene ese alimento para dárselo a la iglesia? Es necesario que nos demos cuenta de que la Biblia no llega con rodeos en esta exhortación. Nos enfoca en la tarea principal del anciano o el pastor. Su tarea principal no es organizar comités de trabajo, aunque es parte de su tarea. Su tarea principal no es diseñar los programas de actividades, aunque es parte de su tarea. Su tarea principal es alimentar el pueblo de Dios con la Biblia, con la palabra de Dios.
Si has estado enfocado en otra cosa, mi querido hermano, quiero moverte a que entiendas que no hay otra labor en la cual debamos colocar nuestra prioridad como pastores que no sea en enseñarle al pueblo la palabra de Dios, lo que dice la revelación que Dios nos ha dejado. Varón, pero solamente el pastor debe estar interesado en ese tipo de alimento, o hay otro alimento en el cual el pastor debe involucrarse. Hay otra necesidad de la iglesia o de los creyentes en las cuales debemos involucrarnos como pastores. Bueno, la Biblia, y en esto participó también el apóstol Pedro, nos da un ejemplo práctico. En Hechos capítulo 6, verso 2 al 4. Anoche el pidió lo mencionó, aunque lo enfocó desde otro ámbito. En Hechos capítulo 6, verso 2 al 4, se nos narra de la situación que se dio en la iglesia, la cual ustedes conocen bien, en la cual al momento de repartir la ayuda, se dio un problema en creyentes de diferente origen, entre los creyentes de origen griego y origen judío. Al final todos eran judíos, ¿no? Pero algunos habían nacido fuera y tenían una cultura ya helenizada. Y ante esta situación, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron ellos? Buscaron un grupo de hombres idóneos con ciertas condiciones y les dieron la responsabilidad de atender a esas necesidades. ¿Cuál es la labor del pastor? Atender a las necesidades de la iglesia. Sin embargo, dése cuenta cómo los apóstoles se quedan centrados en su enfoque principal. Porque ¿qué dicen los apóstoles al tomar la decisión? Necesitamos que estas personas se encarguen de trabajar en la mesa, porque nosotros debemos de seguir dedicándonos a compartir la palabra de Dios y a orar delante del Señor. Los apóstoles no se dejaron confundir por las situaciones que llegaron, sino que ellos mantuvieron su enfoque en lo primordial de ser un pastor, de guiar al pueblo de Dios, que es compartir la palabra de Dios con ese pueblo. No en vano, cuando usted busca los requisitos para ser anciano, para ser pastor de una iglesia, usted se da cuenta que el anciano debe ser retenedor de la palabra y debe ser apto para enseñar. Eso está en Tito 1:9 y 1 Timoteo 3:2, y vamos a ver un poquito de detalle de eso más adelante en otros encuentros en la voluntad del Señor. Sobre esta situación que pasa en Hechos capítulo 6, Rairi tiene una frase interesante y que usted la tiene en su material. Rairi dice: simplemente, debido a que los apóstoles disponían de más tiempo para dedicarse a la palabra de Dios, muchos fueron añadidos a la iglesia. Hermanos, y si Rairi tiene razón, entonces posiblemente aquí encontramos una de las razones por la cual no muchos son añadidos a nuestras iglesias. Quizás si nos enfocáramos más en atender a la palabra de Dios, tendríamos el crecimiento que andamos buscando como iglesias, como templos bíblicos. Pero ciertamente muchas veces gran cantidad de nuestro tiempo está enfocado en otras cosas. Miren, hay una muletilla que por años se ha usado, yo la escuché en mi iglesia, la he escuchado en muchas iglesias, que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Y es este tipo de pastor que dice: mira, yo no enseño en la iglesia porque yo le doy la oportunidad a otra persona que tiene más conocimiento que yo para enseñar la Biblia. Querido hermano, igual que el apóstol Pedro, como consiervo tuyo, como un hermano que simplemente ha sido colocado aquí para decir lo que la palabra de Dios dice, te exhorto a que si te has dado cuenta de que en tu iglesia local hay otras personas que pueden enseñar la palabra de Dios mejor que tú, quizás sea el momento de pensar en pasar la antorcha a esa persona. Porque lo que ocurre con nuestras congregaciones es que muchas veces tenemos categorizados los ministerios. Entonces para nosotros ya el grado de anciano es un grado importante y prominente, y no estamos dispuestos a soltar eso. Aunque sepamos que ya no tenemos la capacidad de servir de manera efectiva, queremos seguir agarrados de ahí. En una ocasión conocí el caso de un hermano que por situaciones tuvo que dejar de ser parte del cuerpo de ancianos de su iglesia.
pero siguió trabajando en su iglesia. ¿Y cuáles eran las tareas que hacía este hermano en la iglesia? Este hermano es el hermano que estaba atento a que la puerta estuviera abierta a tiempo, a que estuviera todo reparado en el local, que todas las cosas estuvieran listas cuando comenzara el culto. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la tarea que realizaba este hermano? ¿De anciano o de diácono? Era un diácono, aunque formó parte del cuerpo de ancianos. Pero el ejemplo que les quiero mencionar es que alguien dice en un momento sobre este hermano: mira, pero el hermano fulano deberían reconocerlo como diácono porque él está haciendo ese trabajo. Y otra persona le replicó y le dijo: es que alguien después que alguien fue anciano no puede ser diácono, porque nosotros tenemos un esquema militar metido en la cabeza. Tenemos esta formación militar y decimos: bueno, ya no puedo bajar de rango. Bajé de rango ahora. En el modelo de iglesia que vemos en el Nuevo Testamento no hay rangos. Hay tareas, hay trabajo, hay oficio, hay ministerio. Nosotros somos los que creemos que hay rango. Y hermano querido, si hay una persona que tiene la facilidad y te das cuenta que tiene el llamado de servir como pastor, no lo bloquees, dale el espacio para que trabaje. No te aferres a un servicio que sabes que no puedes hacer. Deja que otra persona realice esa actividad. Como decimos, reflexionar en esto a veces es difícil, porque nosotros tenemos categoría, ¿verdad? Y el anciano es la mayor categoría en nuestra mente, ¿no? Para nosotros servir. Ahora, mire algo que necesitamos nosotros escuchar, y este pasaje también nos lo dice claramente. Apacentad ¿a quién? A la grey de Dios. La grey, el rebaño, el pueblo, el grupo. ¿Pero de quién es la grey? Es de Dios. La iglesia local, mi querido hermano, donde Dios te ha puesto a servir, la iglesia local donde Dios me ha puesto a servir, no es mía ni es tuya, es de Dios. Dice Matthew Henry: ¿cómo y cuánto se olvida esto? ¿Cuánta es la inclinación natural de los pastores a pensar que los fieles de su rebaño son algún tipo de propiedad personal que ellos han heredado? Hermano, la iglesia es de Dios, no es tuya. La iglesia es de Dios, no es mía, es de Dios. ¿Cuánto dolor ha tenido que padecer el pueblo de Dios por personas que se creen dueños de ese pueblo? Y quien compró ese pueblo fue Cristo, no fue usted. Lo compró a precio de sangre, como se mencionó anoche. Quien sostiene cada día a los creyentes en sus luchas no es usted, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Quien va a venir a levantar ese pueblo y a llevarlo a un lugar especial no somos nosotros, es Cristo. Entonces el pueblo es de Dios. Conozco el caso de ancianos que constantemente se recuerdan uno a otro que este servicio puede ser temporal. Hay personas que han dicho, basándose en porciones del Antiguo Testamento, y vamos a ver esto en algunos de los talleres esta tarde, que debería haber una fecha límite para servir. A los tantos años ya automáticamente la persona queda jubilada. Ciertamente para los levitas había una fecha de jubilación, eso es cierto. Sin embargo, en la Biblia nosotros también vemos líderes de mucho tiempo. O sea, Moisés fue líder todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? En el Antiguo Testamento, en estos casos de liderazgo, nosotros tenemos ejemplos que nos orientan. Sin embargo, parecería que muchas veces nosotros creemos que todos somos Moisés y que todos vamos a ser ancianos hasta el día que nos entierren, o que Dios nos entierre en un lugar para que no nos encuentren para adorarnos, como pasó con Moisés. Ciertamente las dos tendencias son peligrosas. La tendencia a usted perpetuarse siendo anciano, creyendo que la iglesia es suya, y la tendencia quizá de otro de decir, ya hay que quitarlo porque ya es tiempo. Ambas tendencias son peligrosas. La palabra de Dios lo que nos llama aquí es a entender que el dueño de la iglesia es Dios, que quien la compró es Él, y que nosotros tenemos que servirle de la mejor manera a Él. Y cuando no podemos servirle a Él de la mejor manera, hermanos, lo mejor es decir, venga el relevo, ya es tiempo de que otra persona trabaje aquí en la congregación. Luego se nos dan 3 detalles de cómo debemos nosotros de
apacentar y cuidar ese pueblo de Dios, esa grey de Dios. Y dice el primer detalle que debemos cuidar la grey de Dios no por fuerza, sino voluntariamente. Servir por fuerza, ser anciano por fuerza, lo podemos ver en dos sentidos. El primer sentido es el de una obligación impuesta. Es una persona que no quería ser anciano originalmente, pero que ante la insistencia del cuerpo de ancianos del momento, de la iglesia, dice: sí, vamos a trabajar, porque ¿qué vamos a hacer? No le puedo decir que no al Señor. No hay un llamado espiritual, hay un llamado personal y particular, quizás de un sector de la iglesia y del liderazgo. Servir por fuerza. Otro sentido en el que podemos ver esto es alguien que sí, quizás en un momento sintió el llamado, pero ahora tiene un desánimo tan grande que cuando tiene que hacer la tarea de visitar a un hermano, se va como cuando mandamos un hijo nuestro al tercer mandado, al colmado. Dice: voy a ver a este hermano, pero yo estoy cansado de visitar a este hermano y no veo resultados en este hermano. Queridos consiervos, ancianos, pastores y líderes, el Señor nos llama a servirle, no por fuerza, sino voluntariamente. No es algo en lo que nos sentimos cargados y agobiados, es algo en lo que el Espíritu de Dios, desde nuestro corazón y por la palabra, nos orienta a hacer las cosas que debemos hacer como pastores. Si ves el ministerio pastoral como una carga en tu vida, como algo que no te deja crecer, como algo que no te deja avanzar, quizás también sea el momento de evaluar, pasar la antorcha a otra persona que quiera servir voluntariamente y no por fuerza. Podemos servir de diferentes maneras en la iglesia de Cristo. Es una idea que estaremos repitiendo, la hemos dicho varias veces ahora y la seguiremos diciendo hasta el último día. No podemos seguir enfocados en que la única forma de servir es siendo pastor, es siendo anciano, sino que la forma correcta de servir es hacerlo voluntariamente. No tenemos el ánimo de servir a Dios alimentando la iglesia con su palabra. Es tiempo de reflexionar. Ahora, no podemos pasar de este verso sin darnos cuenta de el enfoque del verso. Y esto es trascendental también. Hay una exhortación que se hace a los ancianos, pero dése cuenta de que todo lo que se pide a los ancianos está relacionado con la grey de Dios. Porque la relación de anciano e iglesia, contrario a lo que muchas veces nosotros creemos, la posición de importancia y de preeminencia no es del anciano sino de la iglesia. Escuche bien. En la iglesia, lo que tiene que cuidarse, lo que tiene que atenderse, lo que tiene que vigilarse y tratarse con cuidado, no es el pastor y la familia del pastor, es la iglesia. Porque la iglesia es la grey de Dios, es el pueblo de Dios. Ahora seguimos. Debemos cuidar el pueblo de Dios, no por fuerza sino voluntariamente, pero luego vemos que no debemos hacerlo por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ahí los templos bíblicos decimos: tú ves, ahí tenemos 100, porque nosotros ninguno cobramos por el ministerio. Ninguno de nosotros lo hacemos. Dice John MacArthur que los falsos maestros siempre están motivados por la búsqueda del dinero. Y ahí nosotros decimos: bueno, nosotros no tenemos un salario. Sin embargo, hermanos, vale la pena nosotros reflexionar que el manejo de ganancia deshonesta no es únicamente de ganancia económica directa, sino que muchas veces nosotros también nos toca en un momento repartir. En un momento nos toca también distribuir. Nos toca hacer diferentes cosas. Y a veces nosotros tenemos la tendencia como seres humanos a tomar la mejor parte. Mucho cuidado. Esa puede ser una gran tentación para el liderazgo. Mucho cuidado con servir para sacar ventaja económica o ventaja de cualquier otro tipo. El llamado pastoral no tiene que ver con ventajas, con beneficios o con ganancia. Tiene que ver con honrar a aquel que nos ha llamado al servicio. Tiene que ver con hacer lo que Dios demanda de nuestra vida como creyentes
que tal y como vamos a puntualizar más adelante, somos llamados a ser ejemplo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dispuestos siempre a ir donde debemos ir. A mí me sorprendió también esta mañana cuando vi a nuestro hermano Vázquez de la Romana, porque nos dimos cuenta, ¿verdad?, por los medios de comunicación que tenemos, redes y demás, del fallecimiento de su hermano. Sin embargo, mire qué bueno, el hermano ha tenido ánimo pronto de estar aquí. Porque si la iglesia es convocada y hemos estado de acuerdo en que tendremos este espacio donde los ancianos se han de reunir para mirar la palabra y para mirarse frente a esa palabra, ¿dónde deben estar los ancianos de nuestra iglesia hoy? ¿Dónde deben estar? Aquí, no en otro lugar. Es un acuerdo que hemos hecho. Sin embargo, a veces no servimos con ánimo pronto. Alguien tiene que venir a animarnos, a empujarnos. En este verso también se nos dice a nosotros que debemos servir no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mire, la palabra señorío, ese término señorío, usted lo tiene ahí en su material y usted lo puede buscar. Se utiliza en el Nuevo Testamento, en Mateo 20:25, en Marcos 10:42 y en Hechos 19:16. Ese término siempre es un término negativo. Se refiere a gobernar con tiranía, con dominio a veces casi violento de los demás. Eso es hacerlo con señorío. Yo les decía ahorita que nosotros tenemos un esquema militar en nuestra mente y a veces relacionamos la autoridad con el señorío. Y creemos que una persona habla con autoridad porque le habla mal a la gente. O porque les ordena en cosas de los cuales no le corresponde participar, aunque sea anciano de la congregación. Yo no sé si nosotros quizá por ignorancia hayamos actuado con señorío para con el pueblo de Dios. Pero cuidado, hermanos, porque debemos recordar que el pueblo es de Dios. Y si maltratamos a una persona del pueblo de Dios, mire, hermano, estamos jugando con la novia del Cordero, con la iglesia de Cristo. Estamos jugando con las personas por las cuales Cristo dio su vida y por quienes nosotros vamos a dar cuenta cuando llegue ese príncipe de los pastores. Hay un gran peligro, hermanos, en utilizar técnicas de manipulación o de intimidación en el ejercicio del liderazgo. Mire cómo la palabra de Dios nos dice cuál es el camino correcto del líder. No como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. O sea, usted no manda, no. Usted hace para que la gente lo siga. ¿Entiende cuál es el concepto? El que tiene señorío manda, da órdenes. Con un látigo, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro. Aquí la Biblia dice que en el ministerio de ancianos lo que usted debe hacer es ir delante como ejemplo. Y la iglesia se da cuenta de cómo debe de actuar. Ser el modelo que la iglesia pueda imitar. Y ese es un desafío serio. Cuando yo llegué a la iglesia encontré hermanos y hermanas de mucho tiempo en la congregación, los cuales han servido al Señor a través de los años y han mantenido una fidelidad a través de los años. El Señor quiso llamarnos a este ministerio y a mí no deja de sorprenderme y de emocionarme cuando una hermana, un hermano que yo sé que tiene mucho más tiempo que yo en la congregación, mucho más experiencia que yo, a quien tengo que pedirle un consejo y pedirle que ore por mí, me dice: pastor, eso para mí es algo fulminante. Porque ciertamente en el pueblo de Dios a veces nosotros creemos que el pastor es lo último y lo más grande. Sí tenemos que ser un ejemplo a seguir, ser un modelo que la iglesia pueda imitar, pero el desafío es precisamente que a mí se me llama a ser el modelo de aquel hermano y de aquella hermana a la cual yo también le tengo que pedir consejo. Y eso debe ser un desafío grande para nuestra vida. Ahora, en último lugar, quisiera que pensemos si hay una razón para actuar. La Biblia dice a quiénes está enfocado esto. Dijimos que es a los ancianos.
Y vimos que el lugar de los ancianos es en la iglesia, sirviendo hombro con los demás. Y ahora vimos en detalle que somos llamados a alimentar a la grey de Dios. Y la forma en la que lo debemos hacer, no por fuerza, no como ejerciendo señorío contra con aquellas personas que servimos, sino con ánimo pronto. Ahora, tenemos que hacerlo. ¿Hay alguna razón que nos lleva a hacerlo? Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo pregunto, aquellos que estamos en este lugar, ¿creemos que Cristo viene, sí o no? Cristo viene. Ahora, ¿usted sabe cuáles cosas implica el regreso de Cristo? Que parte de nuestra dinámica con Cristo es que como pastores tendremos que dar un reporte a ese príncipe de los pastores sobre cómo hemos administrado, cómo hemos servido en su pueblo. Y dentro del gozo que da que Cristo venga a restaurar todas las cosas, y ojalá viniera esta misma tarde, dentro de la emoción de que Cristo viene a llevarnos a un lugar diferente a este mundo que está dañado y que está perdido, yo quiero traerte a la reflexión de cuál será mi reporte para Cristo si viniera hoy. Como pastor, como líder, ¿presentaré yo una labor excelente a Cristo o no? Es una reflexión que debemos hacer cada uno de manera personal. Sin embargo, mire cómo la Biblia lo dice, y usted mismo ha confirmado que usted lo cree. Llegará un momento que aparecerá el príncipe de los pastores. ¿Usted cree que el jefe? No, mire, el jefe es ese. No somos nosotros los jefes. El jefe es Cristo. Y vamos a dar cuenta delante del príncipe de los pastores acerca de cómo hemos servido. Pero mire qué buena es la palabra de Dios, que nos dice que vamos a recibir una corona incorruptible de gloria. Porque ciertamente Cristo viene a poner todas las cosas en su lugar. Pero qué bueno sería que en nosotros se cumpla una frase que también encontré y quiero compartir con ustedes. Nuestro hermano Ray dice: los fieles líderes de la iglesia que con frecuencia reciben deshonor en la tierra, recibirán gloria en el cielo de manos de Cristo, el pastor en jefe. Nada que nosotros hagamos en esta tierra para Cristo pasará desapercibido en el momento que estemos en su presencia. Nuestra labor como pastores tampoco pasará desapercibida. Sin embargo, además del gozo, de esa gloria que hemos de recibir, debemos entender el compromiso de servir a Dios de una manera excelente. Conclusiones. Primero, hemos visto que la escritura en este pasaje está enfocado en un grupo específico de gente. No se pierda, no le busque a esto vueltas. Está hablando con usted, anciano, pastor, y conmigo. Y muestra las condiciones y actitudes que usted y yo debemos de tener como pastor. Eso lo hemos visto claramente. En segundo lugar, nos damos cuenta que la exhortación es directa. La prioridad, la tarea del pastor primaria es ¿cuál? Alimentar a la iglesia, y esto con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hemos visto en esta parte final que si realmente esperamos el regreso del Señor, es urgente que revisemos la manera en que estamos sirviéndole a Él en su obra. Hermanos queridos, este tipo de espacios se diseñan para reunirnos como ancianos. Y tenemos una dinámica hermosa y positiva, como decía Miguel ayer, de amistad, de compañerismo, de camaradería. Y qué bueno que esto es así. Pero si este espacio no nos mueve, si este espacio no afecta a nuestros corazones, para nosotros buscar el modelo bíblico y aplicarlo en nuestro ministerio pastoral y ministerio de ancianos, realmente este espacio se queda corto en su propósito. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos hacer. La palabra de Dios nos orienta hacia dónde debemos ir. Usted no tiene que inventarse el sistema nuevo. Usted no tiene que diseñar el programa nuevo. La Biblia te dice, tu prioridad es enseñar la palabra de Dios. Ahora, para enseñar, ¿qué tenemos que hacer primero? Aprender. Para enseñar, primero tenemos que aprender. Yo conozco el caso de iglesias
donde cuando un hermano se dedica a estudiar la Biblia, sea por un instituto, por alguno de los programas que tenemos, el liderazgo se refiere a esa persona de manera despectiva diciendo: ahí viene el teólogo. Hermanos, eso es triste. ¿Usted sabe por qué? ¿Quiénes hemos dicho que son los llamados primariamente a enseñar la palabra de la Escritura? ¿Quiénes? A la iglesia. ¿Quiénes? Los pastores, los ancianos. Entonces, tienes un hermano que se dedica a estudiar y lo trata despectivamente. Error. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a resistirnos a estudiar de manera sistemática, de manera organizada la palabra de Dios. Mis hermanos, si no estamos dispuestos a aprender, no vamos a estar listos para enseñar. No vamos a poder alimentar el pueblo de Dios si no salimos de un espacio como este con el firme compromiso de comenzar a prepararnos en el conocimiento de la Biblia. ¿Y usted sabe cuándo terminamos de aprender la Biblia? Dirá alguien: bueno, ya yo me gradué del Instituto X. ¿Usted terminó de aprender la Biblia? Toda la vida estudiando la Escritura, toda la vida estudiando la palabra de Dios, y siempre encontramos cosas nuevas porque la palabra de Dios es nueva cada día. ¿Por qué entonces nos resistimos muchas veces a estudiar la Biblia? Hermanos, nuestra prioridad como pastores es compartir con nuestra iglesia local, con el pueblo de Dios, lo que está en este libro, lo que está en la Biblia. Y para compartirlo tienes que tenerlo primero, tienes que estudiarlo. Les ruego a ustedes, yo junto con Pedro ahora, que nosotros apacentemos la grey de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque ella demanda de nosotros un gran compromiso. Gracias porque ella es clara y habla a nuestra vida y demanda, Señor, que como pastores, que como ancianos llamados a un ministerio, nosotros entendamos que la prioridad es apacentar tu pueblo, es alimentar tu pueblo con la palabra. Tenemos que decir: Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces no tenemos el ánimo pronto para estudiar. No tenemos el ánimo pronto para prepararnos. Pero en este tiempo, en este congreso, queremos pedirte que, como lo ha comenzado a hacer desde anoche, tu Santo Espíritu mueva nuestros corazones y nos ayude a entender que necesitamos cambiar. Que necesitamos dedicarnos, Señor, a conocer tu palabra y compartirla de manera más efectiva con aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, por estos espacios. Gracias por estas oportunidades de tanta bendición, donde como consiervos podemos reunirnos para ver en tu palabra lo que ella demanda de nosotros. Te presentamos nuestros corazones para que la palabra sea guardada y sea puesta en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.